Busquen por favor en Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba para que aceptase alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue en paz y caminó media legua en tierra. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, yo necesito que me hables, que hables a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, y que tu espíritu ministre a mi espíritu. Yo dejo ir el dolor, la aflicción, la falta de perdón, el pecado y todo aquello que pueda detener el fluir de tu espíritu en mi vida. El orgullo, la vanidad, lo que sea. Me declaro libre y soy vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso a la palabra de nuestro Dios. Y pueden tomar sus asientos. Gracias a todos por venir este día y compartir juntos aquí. Tenemos muchas cosas preciosas que Dios ha estado haciendo y algunas que
está por hacer, está a la puerta de ocurrir varias cosas maravillosas de parte del Señor. Tal vez han escuchado ya o lo han leído a este pasaje de las Escrituras alguna vez, pero voy a tratar de que todos podamos tener el mismo entendimiento, entonces podemos sacar provecho de la enseñanza y después vamos a compartirle los proyectos. Los sirios tenían conflicto con Israel y estaban como al norte de la nación, y de tanto en tanto ellos entraban en la nación, se robaban lo que podían robarse, se llevaban lo que se podía llevar, y obviamente cosechas, ganados, animales, y también se llevaban personas, se llevaban presos, se llevaban cautivos, se llevaban niñas, se llevaban personas para que sean esclavos. Muchas veces mataban a los padres, ellos los veían, así que podían quedarse con amargura, dolor, resentimiento estos chicos. Dentro de esos grupos que se fueron, el general del ejército de la nación era que se llamaba Naamán, y él tenía lepra. Ustedes pueden entender un poquito el significado de la lepra. Tal vez como en esta época no es demasiado común, porque gracias a Dios ya hay salud para ellos, pero en esa época no comenzaban con manchas, pero luego podía extenderse a distintos grados que perdían parte de su cuerpo, perdían o su dedo, perdían la piel, perdían la oreja, pero ellos no sentían el dolor. Entonces le podía estar chorreando la sangre, pero ellos no lo sentían. Y como era contagioso, lo que hacían en Israel, lo sacaban fuera del pueblo, o sea, lo sacaban fuera de la ciudad, lo ponían en cuarentena, pero hasta que se recuperen, si es que en alguna ocasión podían recuperarse, y si no, ellos tenían que andar por la ciudad diciendo: soy inmundo, no te acerques a mí. Si hoy nosotros pensamos en el COVID, que alguien por ahí le da positivo y todo el resto comienza, imagínense lo que era en esa época. Entonces sufrían muchísimo, así era en Israel, pero no sabemos en qué grado Naamán estaba leproso, pero lo cierto es que el rey lo tenía en estima, y probablemente en Siria no tenían esa ley de la cuarentena, que él todavía podía estar en el ejército, pero eso no quita que la enfermedad estaba sobre él. Y dentro de su equipo de trabajadores en la casa estaba una niña que era esclava, que habían sido raptada de los de Israel. Esa chica podría haber dicho: qué bueno que le pase esto al jefe, se lo merece, me trajo de mi tierra, me trajo acá. ¿Podía haber dicho eso o no? Sí. Pero cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, una señal para que Dios se manifieste es que podemos amar aún a aquellos que nos han lastimado. Y podemos darle respuestas y soluciones a aquellos que nos han hecho mal. Y esta joven, no sabemos cómo era el trato, no sabemos cómo era allí en el hogar. En una de esas ella la trataban súper bien. La Biblia no nos da mayores detalles, pero lo cierto es que esta joven le dice a su patrona, a su jefa, a su dueña, le dice: mire, si su esposo, el general, va a mi tierra y habla con el profeta de Dios, Dios sanará la lepra, porque hay profeta en Israel. Y este hombre, obviamente que la nena se jugó la cabeza ahí, porque si no le sanaba. Nosotros vemos el final de la historia y acá termina como un cuento de Hollywood o de hadas, ahí todo, y colorín y colorado, todo terminó bien. ¿Y si no se sanaba? Pero ella se juega. Y esto es lo que caracteriza a alguien que ama al Señor Jesucristo, que se juega.
¿Cuántos hay aquí hoy que se juegan, que están dispuestos a hablar y a declarar el amor de Dios y el mensaje de amor de Jesucristo? Nos jugamos. Podemos orar por alguien y declarar la salud, y en una de esas no se sana. Pero no por eso vamos a callar de declarar que nuestro Dios es el sanador y el libertador. Podemos predicar el mensaje del evangelio y alguno no se quiere salvar y no se salva, pero eso no quita que Jesucristo sigue siendo el salvador y el libertador. Lo que no podemos hacer es callar, de hablar lo que hemos visto y oído. Dijeron el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Miren, hay algo que no podemos hacer. ¿Qué es? Callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón. Es el fuego del Espíritu Santo, esa pasión de poder hablar y declarar lo que vemos y oímos. Por esto es que también cuando Dios obra un milagro en nosotros, no podemos callar el testimonio y quedarnos, pues hay que sí, ahora que me acuerdo, yo tenía antes acá una pelota en la cabeza, se fue. Tenemos que glorificar a aquel que ha hecho lo que nosotros le hemos pedido para que haga. El general se va a su jefe, al rey, y le dice: mire, esta jovencita me predicó, me dijo que hay profeta en Israel, me dijo que me puedo sanar. ¿Me deja ir a la campaña? ¿Me deja ir a la cruzada? ¿Me deja ir al culto? No sé cómo le habrá pedido. Pero el rey le envía una carta al otro rey y le dice: te envío aquí a mi siervo y quiero que lo sanes. Ahora, la joven le dijo que el rey le iba a sanar o que el profeta le iba a sanar. Le dijo: si le pide y el profeta ora, Dios le va a sanar. Pero él se fue al rey, pensó que la cosa se arreglaba con autoridad natural. Y en el mundo espiritual la cosa es diferente. No tiene que ver con la autoridad natural del rey, del gobernante, de quien sea. Tiene que ver con la gracia que Dios ha depositado sobre algunos hombres para que Él haga lo que quiera con los hombres que Él quiere. Entonces, cuando el rey de Israel recibe la carta y ve la comitiva que está llegando, y él dice: ¿cómo yo le voy a sanar? ¿Seguro que yo soy Dios o que este está buscando ocasión para que entremos en guerra? Porque como yo no le voy a poder sanar, ahora se va a armar una guerra. Y ahí rompe él sus ropas. Y el profeta Eliseo escucha y le manda un mensajero rápido al rey: rey, ¿por qué se angustia? ¿Usted no sabe que Dios está aquí con nosotros? ¿Por qué no lo manda que venga ese general aquí a casa y va a ver que hay profeta de Dios en Israel? Así que lo envía. Uy, el rey contento se sacó el problema de encima. Ay, vaya para allá. Y llegó Naamán. Y Naamán llega a la casa del profeta Eliseo y el profeta no lo salió a recibir. No hizo lo que el protocolo diría que tiene que salir, un embajador y que le ponga la alfombra roja. No. Lo mandó a su sirviente, a su criado, a su discípulo, a darle una directiva. Eso pasa hoy todavía muchas veces. A veces por directiva del Señor, a veces porque el hombre de Dios no puede estar en todos los lugares y alguien le atiende por teléfono o alguien lo recibe. No, pero yo quería que, ¿verdad? Y si no me atiende, me voy con mi lepra. Porque no me gustó que no haya salido a atenderme. Y encima, no solo eso, sino que le dice: ahí hay un río, bastante contaminadito está, y te vas a tener que zambullir. Ahora, imagínense a alguien leproso, eso quiere decir con heridas abiertas, con sangre, con lo que sea, sin cicatrizar. Y si se tiene que meter en un río sucio, va a salir más infectado el hombre.
¿Cierto o no? Y ahí comenzó en su mente el proceso natural que pasa con todo el mundo, cuando uno ya se imaginó cómo Dios va a hacer la cosa. Yo voy a ir a la iglesia. Cuando llegue la hora en que tengamos que orar por los enfermos, yo voy a hacer levantar la mano, no voy a pasar al frente porque no me gusta que me miren. Y si tengo que vomitar, me la trago. Pero vergüenza no voy a pasar. ¿No nos pasa eso? Díganme si nos pasa o no. El día que yo me entregué a Cristo, la iglesia era así como larga, no era así en tamaño así larga, pero estaba así ubicada la iglesia. Y yo había ido a unas charlas bíblicas y escuché y estaba muy buena la enseñanza, pero nunca me había ido a un culto. Y entonces yo ya sabía todo cómo era el sistema en la iglesia donde yo antes me iba, cuándo me tenía que parar, cuándo tenía que decir amén, cuándo tenía que... No entendía nada, pero sabía lo que había que hacer. Y digo, me voy a ir a esta iglesia, a un culto, pero como me dijeron que pasan cosas raras, que la gente ahí en media, que se paran arriba de la silla, que se tiran los pelos, porque yo escuché lo que decían, pero nunca había estado ahí. A ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Y entonces yo dije, me voy a sentar allí al final. Cuando comience y si pasa algo raro, yo tengo la puerta cerca. Pero encima me fui con una mentalidad, porque yo había escuchado de que el que quería aceptar a Jesús en su corazón tenía que levantar la mano. Así que yo me fui y dije, no. Cualquier cosa si piden, yo acá adentro nomás. No voy a levantar la mano. Y me fui con mi estructura armada, ¿no? Me puse allá, había sido que no pasaban cosas tan locas como me habían dicho. Al contrario, lo loco que a mí me pareció que pasaba es que cuando cantaban de corazón. Porque donde yo estaba antes había que leer, uno cantaba, le miraba cómo estaba vestido el otro, ya le hacíamos ojito a la otra chica que estaba enfrente. Y esta gente yo lo veía que cantaban de corazón, le estaban cantando a Dios y algunos lloraban. Eso fue lo único raro que encontré. Y lo más raro que encontré es que cuando alguien cuenta su testimonio que pasó al frente, yo tenía ganas de llorar. Y yo había sido militar, tenía una estructura así de que los hombres no lloran. Y comencé, y viste, cuando uno quiere que nadie te mire. Y cuando predica el pastor, que no me acuerdo de nada que predicó, lo único que me acuerdo es que al final dijo, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y estábamos ahí orando y yo escuchando lo que decía. Y dijo, el que se siente pecador y quiere que su vida cambie, levante la mano. Se me olvidé lo que dije que no iba a hacer, todo. Ahora, lo terrible fue que yo dije, todos los que están acá van a levantar la mano, porque él dijo, los que se sienten peor y quieren que su vida cambie. Yo dije, todos somos pecadores. Pero le escucho al pastor que dice, veo su mano. Y ahí abrí mi ojo así. Yo era el único pecador ahí. Después levantaron dos más la mano. Y nos hace pasar al frente, que yo dije, al frente no voy a pasar, afuera voy a pasar. Y terminé en el frente, lloraba, me limpió, no sé qué en el momento yo no sabía qué me pasaba, por qué lloro, por qué no sé qué, le quería abrazar a todo el mundo, qué sé yo. Pero Dios había roto todo mi esquema, mi estructura, y me abrazó con su amor. Y por la gracia del Señor, estoy caminando con Él. Este año va a ser 36 años. Pero Dios es un especialista en romper nuestra estructura
cuando uno en verdad quiere que Dios haga algo, a pesar de que somos orgullosos y por ahí que sí, que no, que esto, que el otro, le decimos cómo Dios tiene que hacer, cómo no tiene que hacer. Ahora, quiero hacerte una pregunta, porque Naamán, él estaba leproso, semanas y semanas viajó para llegar donde estaba el hombre de Dios, pero cuando llega, el sistema que le establece el hombre de Dios no estaba de acuerdo con lo que él tenía en su estructura. Porque él dijo, y enojado dijo, yo pensé que él iba a salir, iba a extender la mano, me iba a tocar donde estaba la llaga y entonces yo iba a quedar sanado, yo le pagaba con las cosas que traje acá y me iba para mi casa. Pero encima que no me sale, ¿qué tipo de irrespetuoso este profeta? No me vino a saludar y me manda que me zambulla en este río si nosotros allá en nuestro país tenemos río más limpio que este. No me voy a ir. Y dice, y se fue enojado, o sea, ya se estaba yendo. La pregunta es, ¿Dios había provisto la sanidad para este hombre, sí o no? ¿Ya Dios tenía la sanidad para este hombre, sí o no? Sí. Si él se hubiera vuelto a su casa y no se hubiera zambullido en el río, ¿hubiera sido sanado o no? Si se hubiera zambullido 5 veces, porque le dijo 7, le dijo el profeta. Si se hubiera zambullido 5, no. O sea, Dios tenía el milagro, pero él tenía que romper su estructura y ser obediente, no en parte, sino hasta el final. Pero si él no hubiera hecho, no tendríamos hoy su historia y hubiera tal vez muerto leproso el hombre. ¿Es verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Dios muchas veces hace cosas bastante locas para nosotros y lógicas para los que lo analizan naturalmente todas las cosas. Por eso muchas personas no pueden entender cómo Dios es trino y son 3 en 1. No pueden entender cómo, ¿quién lo hizo a Dios? Porque como nosotros somos creados, ¿cómo es que quién lo hizo a Dios? Porque tratamos de entender con nuestra mente tan chiquita la grandeza de la sobrenaturaleza de nuestro Dios. Pero Dios puede usar lo que Él quiera. ¿Cuántos pueden decir Dios puede usar lo que Él quiera? Hasta un burro usó un día para hablarle a un profeta. El profeta era más burro que el burro, porque el burro le escuchaba a Dios y el profeta ya no. Dios puede usar un burro, ¿sí o no? Mira al que tenés al lado y decirle, ¿Dios te puede usar? ¿Sí o no? Dios pudo usar la sombra de uno de sus apóstoles, la sombra de Pedro. ¿Saben de eso, de lo que estoy hablando? La sombra de Pedro, pasaba Pedro y la sombra, porque habían tantos enfermos que no podía tocarlos a todos y entonces le ponían los enfermos y cuando pasaba la sombra sanaba. Lo hemos visto aquí en la iglesia. En ocasiones solo extender la mano y la sombra tocaba y Dios hacía la obra. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos. Por muchos años en las iglesias se enseñaba que los milagros se habían terminado, que era para la época de la iglesia primitiva. Luego se enseñaba de que el hablar en lenguas era para la iglesia primitiva. Luego se enseñaba que la prosperidad no era para la iglesia. ¿Saben de lo que estoy hablando?
Había que ser pobre económicamente para ser cristiano. Si hubiera sido así, Abraham no hubiera ido al cielo, ni David hubiera ido al cielo, ni los apóstoles no hubieran ido al cielo. Por eso ellos dijeron, ¿y entonces quién va a entrar? Hasta que el Espíritu de Dios comienza a traer revelación a esos corazones que estaban dispuestos a creer que Dios podía hacer algo más allá de su estructura, más allá de su formato, más allá de lo que ellos ya habían aprendido, y comenzaron como Martín Lutero a creer y a buscar en la Biblia y a darse cuenta que la salvación era por la fe y no por las obras. Y a otros hombres como Whitefield, como bueno, en nuestro siglo que pasó, Amy McPherson y tantas mujeres, porque antes ni a las mujeres podían estar, pero después Dios comienza a usar a las mujeres. Kathryn Kuhlman y tantos hombres y mujeres de Dios que Dios comienza a usar, y a comienzos del 1900 comienzan a hablar en lenguas de nuevo, y se extendió lo que se llamó el movimiento pentecostal por todo el mundo. Y había sido que Dios todavía era el mismo, y que Dios todavía bautizaba con el Espíritu Santo, y que todavía se podía hablar en lenguas y vivir en el fuego del Espíritu de Dios. Pero hubo que romper la estructura. Y luego comienza lo que se llamó el movimiento de la sanidad, que fue entre los años 30, 40. Hablando de Amy McPherson, por ejemplo, fue una mujer de Dios que predicaba allí en la zona de Hollywood, en California. Y llegó la época de la Segunda Guerra Mundial, y entonces a los enfermos no había dónde ponerlos en tantos lugares, y también a los heridos, y los llevaban, y entonces las ambulancias comenzaron a cargarlos y los llevaban ahí en el culto, los ponían en camillas aquí adelante, y cuando terminaban el culto se llevaban las camillas vacías, porque la mano de Dios corría por ese lugar. Y la gente comienza a ver, wow, Jesús sigue siendo el mismo. Lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana hasta que Él vuelva. Él es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos de los siglos. Y luego comenzaron un montón de otros movimientos, y Dios está haciendo cosas todavía. Y es normal que cuando Dios hace algo nuevo por ahí, uno no lo entienda. En la congregación que nosotros estábamos, era una congregación preciosa, una iglesia hermosa, pero justo vino el evangelista Carlos Anacondia, no sé cuántos saben de quién estoy hablando, en los años 89. Y tuvimos una campaña aquí, pero la gente se caía o habían liberaciones, y entonces, como en la iglesia no había ocurrido eso, entonces lo miraban así con ¿que será de Dios? No, no será de Dios. Hasta que hoy pasa el tiempo y la gente dice, no, sí es de Dios, o era de Dios. Y después apareció Freyson, y él movía el saco así, y la gente se caía en los estadios. Ese saco tan endemoniado. Los que tienen 30 años de cristianos saben de lo que estoy hablando. Pero después dijeron, no, la gente recibe el Espíritu Santo, hay frutos de libertad, hay testimonio. No, eso es Dios también haciendo algo que está fuera de lo que nosotros habíamos aprendido. Y entonces después, sí, todo el mundo quería. Al principio se oponían, y después, no, yo también quiero. Y esto ha pasado en toda la historia. Y Dios va a seguir haciendo cosas nuevas. Y para que los avivamientos ocurran, Dios hace cosas nuevas. Todos los avivamientos vinieron porque hubo gente hambrienta que esperaba que Dios haga algo para cambiar el sistema, para cambiar la forma, para cambiar lo que haya que cambiar. Gente que decía, yo necesito no vivir una vida de religiosidad, necesito vivir una vida de comunión en la presencia de Dios. Que Dios haga algo que a veces ni sabían qué, pero querían que Dios haga algo. Hay alguien hambriento hoy que puede decir, yo quiero que Dios haga algo, quiero más de su presencia, del fuego, de su espíritu, lo anhelo con todo el corazón.
Este Naamán se tiró a la séptima vez. Cuando él sale, su piel estaba como la de un niño. El milagro había llegado. Él se va donde el profeta y entonces quiere en gratitud dejarle dinero, oro. Imagínense, nadie podía haber hecho eso y Dios lo hizo. Entonces él le quería dejar al profeta. El profeta le dijo: no, yo no te lo puedo aceptar. Entonces él dice algo y me gusta esto. Me gustaría que lo leas de nuevo conmigo, este versículo. El verso 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? O sea, él lo que está diciendo es: ¿sabes qué? Déjame llevar tierra de este lugar. Uy, qué brujería. ¿Podríamos haber pensado así? Trajo tierra de allá de Israel, donde estaba el profeta Eliseo. Y dice: déjeme llevarme esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses sino a Jehová. ¿Qué pasó con este hombre después del milagro? Se convirtió. Él adoraba a los dioses de Asiria. Él era el que lo acompañaba al rey, al templo de su Dios, y se arrodillaba con él. Pero ahora él había experimentado, y estos son frutos. ¿Qué vio? Este hombre dijo: uy, yo no puedo estar aquí donde está el Dios que se mueve. Pero en su mente él dijo: yo me voy a llevar la tierra. Y cuando tenga que arrodillarme, no voy a estar allá en Israel, pero voy a estar en la tierra de Israel. En su mente, él consagró esa tierra. Para él, cuando él se iba a arrodillar, era como que estuviera allí en Israel, donde estaba el profeta Eliseo. Pero él le dice: yo a partir de ahora ya no voy a sacrificar, no voy a adorar a otros dioses, a nadie más, sino solo a Jehová. Wow. Un milagro que trajo la conversión de este hombre. Y dijo: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoye sobre mi brazo, y si yo también me tengo que inclinar en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, él le estaba diciendo: yo me voy a tener que ir al templo porque es mi trabajo, tengo que acompañarlo al rey, pero ya mi corazón no lo adorará más. Yo solo adoraré a Jehová, tu Dios, ahora será mi Dios. Y entonces el profeta le dijo: ve en paz. Cuando ocurren milagros y Dios hace cosas sorprendentes, uno de los frutos que tiene que existir es la transformación en la vida de las personas. Yo anoté aquí un montón de cosas locas que Dios usó para traer milagros. El milagro Jesús lo compró en la cruz. ¿Cuántos creen eso? Jesús compró en la cruz del Calvario el milagro. La Biblia dice en el libro de Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Que él llevó nuestros dolores. Eso quiere decir que Jesús en la cruz, él trajo la sanidad, el perdón, rompió las maldiciones de la pobreza, las maldiciones hereditarias. Todo él lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo traes esto que ya existe para mí, que ya existe para ti, que Jesús ya lo pagó, ya está hecho, consumado es, ya está hecho? ¿Cómo hace para que esto llegue a mí o llegue a tu vida? El río estaba, volviendo al tema de Naamán,
el río estaba, Dios había provisto el milagro. El enfermo llegó, pero necesitó a alguien que le diga qué hacer. ¿Cierto? Y ahí es cuando el profeta le dice, ve y zambúllete. ¿El río era sanador? No. El río era el instrumento que Dios quería usar para quebrar el orgullo de Naamán y enseñarle obediencia. Entonces, cuando lo hizo, Dios hizo el milagro. Dios usa cosas, acciones, elementos, gente, muchas veces para quebrar nuestro orgullo. Sí, si quieren que me sanen, sí, que vengan acá. ¿Escucharon eso también alguna vez? Sí, yo le pido a todo el mundo, si quieren que oren, sí, que oren. Ahora, Dios, la Biblia dice que no va a desamparar, o sea, Dios no va a dejar sin responder una oración de alguien que está contrito y humillado. O sea, el que viene quebrantado, Señor, yo quiero que, por favor, ayúdame. Haz lo que tengas que hacer. No importa si voy tomando el ejemplo que a veces ocurre aquí en la iglesia, si tengo que devolver, o si me caigo, o si me río, si doy vuelta o no doy vuelta. Lo que yo quiero es no volver a casa igual que como salí. Yo quiero dormir en paz, quiero volver a tener un carácter afable, quiero que se termine esta discusión, ya no quiero este dolor aquí del ciático, yo quiero vivir libre, quiero volver a leer normalmente, yo quiero el milagro en mi vida. Y Dios usó, la Biblia dice que Dios usó un montón de cosas raras para traer el milagro que ya estaba comprado en las manos del que lo necesitaba. Permítanme usar este ejemplo. ¿A alguno de ustedes le gusta la pizza? Sí. Pero resulta que volvemos a la casa, vamos a suponer que tenemos plata como para poder hacer un llamado y que el motomandado nos traiga. Hoy que no sé, que estarán como 2,000, 3,000 pesos una pisita. No tengo idea lo que está, ¿no? Pero solo estoy jugando. Entonces uno dice, ok, tengo plata, voy a llamar al motomandado que me traigan una pizza. Cuando llega el motomandado, y entonces usted le dice al del motomandado, wow, gracias, te felicito, qué bien que cocinaste. ¿Usted le dice eso al motomandado o no? ¿No? Al motomandado usted, en este caso, le tiene que pagar por su servicio, pero él no fue el que cocinó. Él fue solo el que lo trajo hasta donde usted estaba, porque usted llamó para que te lo traiga. ¿Me sigue hasta aquí o no? Los medios que Dios usa, que son gloriosos, como por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, Dios puede usar mi mano para traer sanidad sobre usted o no. Pero en este caso mi mano es el motomandado. Quien lo hizo es Jesús. Pero usted llamó al cielo, dijo, Señor, yo necesito. Y el Señor entonces mandó uno de sus cadetes para que le pueda alcanzar lo que Él ya compró para usted. Y cuando usted lo recibe, la gratitud es hacia quien lo ha hecho por usted. Pero así como Dios puede usar mi mano, que lo vemos aquí, Dios puede usar
mi palabra o la palabra de la pastora o la palabra suya o la palabra de quien sea. El centurión romano se acercó donde estaba Jesús y le dijo: no soy digno que entres en mi casa. Tú no sabes el pecado que hemos cometido anoche y las cosas que hemos hecho y los altares que tengo. Por favor, no entres en mi casa, no soy digno que entres. Pero sí sé que si tú envías la palabra, mi criado sanará. Y en ese caso, permítanme la expresión, el motomandado fue la voz. Di la palabra. Y Dios usa la voz. Puede Dios usar los medios de comunicación. Dios puede usar la radio. Y entonces a veces nosotros decimos: ponga su mano en la radio, que es el punto de contacto. Ponga su mano en el televisor, en la pantalla, que es el punto de contacto. ¿Entre qué? Entre el que lo hizo y, en este caso, el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios ha puesto dones sobre cada uno de nosotros. Algunos para hacer pizza, el otro para hacer licuado, el otro para hacer camisas. O sea, cada uno de nosotros tenemos capacidad. Otro para hacer peinados, otro para sacar dientes, lo que sea. Eso en lo natural. Pero en lo espiritual, la Biblia dice que Dios a uno le dio palabra de ciencia, a otro el don de hacer milagros. O sea, no a todos nos dio lo mismo, pero hay algunos a quienes Dios le ha dado una fe para poder hacer milagros. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Entonces, cuando yo necesito un milagro físico o necesito una enseñanza, me voy a alguien que tiene el don de ser maestro y me va a dar la enseñanza. O necesito un consejo, voy a un consejero y me va a dar el consejo que viene del cielo, y Dios usa su vida. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Dios usó en una ocasión la ropa de Pablo. Dios estaba haciendo milagros, y la Biblia dice que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios a través de la vida de Pablo. Un brujo se levantó ahí y él le ordena, se queda ciego el brujo. Una víbora le muerde, se sacude, ¡pum! Dios estaba usando de una manera tan impresionante la vida de Pablo. Los enfermos se sanaban, los paralíticos, los ciegos. Era una cruzada por donde él se movía. Claro que todos querían tener a Pablo con ellos, pero no todos lo podían tener a Pablo. Entonces, ¿qué hacían? Le llevaban la ropa de Pablo. Dice, las ropas y los paños que tocaba el apóstol Pablo se lo llevaban, y los enfermos y los endemoniados. Le ponías una ropa al endemoniado, y cuando le ponían la ropa al endemoniado, ¡ah!, y se liberaba. Porque la ropa pasaba a ser el motomandado. ¿Me está siguiendo hasta acá? Ahora, si alguien tiene una ropa por ahí que no lo esté usando ahora y me preste un ratito, para que así yo no me saco la camisa. ¿Nadie tiene una ropa por ahí que me preste? Ahí está, gracias. Gracias, mi hermana. Esta es la ropa. Vamos a suponer que esta es la ropa de Pablo. Pablito. Esta es la ropa de Pablito. ¿Cuántos creen que en mi vida, en esta ahora, está la unción del Espíritu Santo sobre mí? Y si oro por esta ropa y ponen sobre algún enfermo, Dios puede sanar. ¿Lo creen? Yo también lo creo. Y lo hemos visto muchas veces. Ahora, se une la fe del que cree junto conmigo. Y entonces lleva la ropa y le dice al enfermo: mira, el pastor oró, la unción, de la forma que le quiera decir, pero Dios va a hacer el milagro en tu vida, así que ¡pum!, le pone la ropa en la cabeza. Y la persona se sana, porque se une la fe del que lo tiene como del que lo recibe. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora, si esta ropa yo la dejo en la silla, viene alguien y dice: uy, mira, está sucia esta ropa, la voy a llevar para lavar. La lleva, la lava,
le lleva a la lavandería agarra una ropa, la pone a lavar, la saca a la plancha, pero no usa fe porque no sabe que puede usar fe. Tiene un medio, pero no sabe que puede usar fe para recibir un milagro. Entonces por allí viene la persona y dice, ay no, pero esa ropa vos no sabías, esa es la que oraron y la unción cayó. Ay no, yo la llevo. Y le aumenta la fe. ¿Me está siguiendo hasta aquí o no? Esto pasó con esa mujer, gracias mi hermana. Esto pasó con esa mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Gracias mi hermana. Esa mujer, todo el mundo tocaba la ropa de Jesús, pero ella dijo, si yo toco el borde de su manto será. Ella usó algo que nadie había usado. ¿Me está siguiendo? ¿La ropa sanaba? No, la unción del Espíritu, pero la ropa fue el motomandado, para que se entienda. Ahora, ella honró esa ropa. Cuando Jesús dice, yo sentí que poder salió de mí, virtud salió de mí, los discípulos dijeron, pero maestro, todos te tocan. Sí, todos lo tocan, pero sin entender. Hay alguien que me tocó con fe. Y esta mujer recibe su milagro. Y cuando lees el capítulo siguiente, dice, y todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. ¿Qué hizo? Esta mujer desató la fe para todos los demás y comenzaron a darse cuenta que tenían en su mano una oportunidad de recibir milagros que no la habían usado, pero a partir de ahora sí lo iban a usar. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, este lugar es casa de oración. Pero yo puedo venir aquí y ver un galpón. Y ver este lugar como un galpón. Y lo trato como un galpón. Pero yo puedo venir aquí y verlo como casa de oración. Y lo trato con esta honra de que los cielos están por abrir para mí, porque Dios escucha el clamor de aquel que viene a este lugar a orar. Y esto es una de las cosas que quiero animarte hoy. Cuando vengas a la casa del Señor, ven a la casa de oración. Y si vienes temprano porque todavía no sé o no se abrió la puerta o lo que sea, toma tiempo para orar porque los cielos están abiertos, porque es casa de oración. Y entonces el que lo entiende lo aprovecha. Y el que no lo entiende es como el de la lavandería, lo lava pero no entiende el valor de lo que tiene. Si tú crees que la unción del Espíritu Santo se mueve aquí y te pones a orar y crees que al poner tu mano en este lugar la unción del Espíritu puede operar, Dios va a hacer algo diferente. Esto dejará de ser una tabla para ti y comenzará a ser un instrumento que Dios puede usar para que la gracia del Espíritu Santo pueda operar en ti. ¿Me están comprendiendo lo que les digo? Por eso Dios a nosotros nos ha dado, Él hace esto. Que no se vende, ustedes lo saben, eso no es que no tiene valor, tiene demasiado valor que no se puede vender, entonces se lo regala. Lo oramos, lo ponemos en la presencia del Señor y los que creemos unimos la fe, o usted se une conmigo en la fe y creemos que la unción y los dones que Dios ha depositado sobre nosotros como ministerio y sobre nuestras vidas, que usted lo va a poder llevar. Tal vez el pastor no va a poder ir, pero usted está llevando la unción de los dones que Dios nos ha dado para poder llevar el milagro al que lo necesita, o a su casa, o a donde sea. ¿Me entiende? Pero usted conecta. Ahora viene otra persona y dice, ay, justo necesita un poquito de aceite. No, mira qué linda que está esta botellita, che, justo quería un poquito de aceite para la ensalada. En el físico funciona, le va a servir para la ensalada.
pero espiritualmente no va a recibir el milagro que podría recibir porque no se le abrió el entendimiento o nadie se lo dijo. ¿Lo tenemos que condenar? No. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Nos pueden criticar por esto, pero no adoramos el aceite. Es solo un medio que Dios usa para que lo que Jesús compró en la cruz y lo depositó en los dones que Dios nos ha dado, le llegue a aquel que clama y que lo necesita. Por eso es que le damos la gloria a Él. Honramos al Señor. Y Dios así lo ha hecho por muchos siglos. El problema fue cuando algunos religiosos comenzaron a adorar el medio. O sea, comienzan a prenderle velas al medio, a no sé qué. Y ahí es donde se vuelve una idolatría. Que puede ser un hombre o una cosa o algo. Pero solo nosotros tenemos un Dios que es el que todo lo hace, pero que en su gran amor, gracia y misericordia nos alcanza lo que Él compró a través de los hombres que Él elige para que los milagros o el don del cielo pueda alcanzar a sus hijos amados. Por eso la Biblia dice que Dios repartió dones a los hombres, que Dios ha enriquecido a su cuerpo con toda clase de dones. Y esto es el favor y la gracia que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. En el caso del profeta T.B. Joshua, creo que todos saben de quién estoy hablando. Estuvimos esta semana anteriores allí. Fuimos por 3 días, pero al final nos quedamos 18 días allí. Y Dios a ellos no les ha dado, al profeta no le ha dado aceite, sino que le dio agua. Y el agua también representa al Espíritu Santo. Ustedes van a ver, de su interior correrán ríos de agua viva, el río de Ezequiel, y se zambulló. Y entonces, así como el aceite representa al Espíritu Santo, también el agua. Solo que algunos lo ven como el agua bendita o lo que sea. No, es un medio para que los dones que Dios depositó sobre este hombre de Dios, él no puede, distribuir ropa, o podría hacerlo tal vez, si Dios le da. Lo puede distribuir ropa por todo el mundo, pero ni todo el mundo puede ir a Nigeria, ni él puede ir a todo el mundo, porque es solo un hombre. Pero Dios le dio que a través del agua, él pueda llevar el don que Dios le ha dado a él para que los enfermos se liberen, los endemoniados se manifiesten y se sanen, y todo lo que usted ya sabe que ocurre. Y nosotros estuvimos allí, y justo él había estado un tiempo en la montaña de oración y tomó tiempo de oración allí, y vinieron algunas, no están ingresando al país, extranjeros. Dios nos dio a nosotros una excepción para poder ir, pero solamente estaban yendo de Nigeria allí, y tenían el agua que Dios le dio a él, el agua de la unción. Y cuando la gente se acercaba, la unción del Espíritu Santo hacía el milagro. Y nosotros lo vimos ahí delante nuestro, alargarse la vista, los ciegos ver, los sordos oír, las personas liberarse. Y claro, uno quiere que eso ocurra en todos lados. ¿Cuánto quieren que eso ocurra en todos lados? En mi vida, en tu casa, donde te muevas. Y hay gente que lo entiende y otros que no lo entienden, pero nosotros se lo queremos compartir a ustedes como iglesia y tal vez como familia, obviamente, como nuestra familia en el Señor. Y algunos lo van a entender y otros no lo van a entender. Pero si no lo entienden, no le juzgue. Pero ¿cómo? ¿No tenés fe para darte cuenta? No. Pero unos lo recibirán y otros no. ¿Cuándo te das cuenta que es de Dios o no? Por los frutos. ¿Qué dijo Naamán? Ahora yo sé que Jehová es Dios. Lo que vemos es que cuando Dios hace milagros usando la sombra, usando un aceite, usando un agua, usando lo que sea,
las personas comienzan a darse cuenta que Jesús todavía está vivo y que todavía está caminando con nosotros y potenciando a su iglesia y mostrando del amor que Él compró en la cruz del Calvario para nosotros. Así que, bueno, estuvimos allí y ellos solamente lo envían a los socios de Emanuel TV. Es la única forma, y de hecho acá a Argentina llegaron 6 envases, Patagonia, Misiones, no sé, algunos lugares así. Pero cuando estuvimos allí, estuvimos con el profeta TV Joshua, Dios nos regaló ese tiempo y Él nos dijo: yo amo a los argentinos, amo la Argentina, esa fue su palabra. Sé lo que están pasando y los amo. Pero que sí les quiero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la fe es un tesoro que mueve montaña, pero es invisible. No lo puedes poner en una caja fuerte, lo guardas en tu corazón. Y quiero que vayas preparando tu corazón, limpiando el corazón, porque hay cosas que Dios tiene ya preparadas en el cielo, milagros que Él tiene preparado. Y ustedes van a tener algunos como Naamán que van a decir: no, yo no quiero eso, no hay problema. Pero van a tener algunos como los siervos de Naamán que van a decir: ¿y qué te cuesta? Ya probaste tanto, ¿por qué no probas? Pero ni uno ni el otro tiene que criticar ni criticarse. Y tal vez alguien los critique a ustedes o nos critique a nosotros. Un día yo estaba hablando con Dios y creo que se lo comenté a Ramón, me parece que lo oí por ahí a Ramón hace bastante tiempo, y yo le estaba diciendo a Dios que yo quería que Dios se manifieste, que la prosperidad, que los milagros y todo eso. Y el Señor me dijo: ¿cuánto estás dispuesto a que te critiquen? Porque se rompen estructuras, porque se hacen cosas nuevas. A Jesús dijeron que Él echaba fuera a los demonios por parte de Satanás y se lo perdieron. Cuando hay cosas nuevas, siempre habrá alguna resistencia, pero tienes que ver el fruto. Y yo dije: estoy dispuesto si puedo ver a uno de mis hermanos recibiendo un milagro. Pero ¿saben qué? No he visto uno, he visto cientos. Y creo el lunes y ayer Dios me habló y me hablaba el mismo tema en Isaías 54. Extiende tus estacas, agranda el sitio de tu tienda, porque te extenderás, porque van a venir hijos y van a llenar todo el lugar. Y quiero decirles: prepárense, está viniendo un montón, un río de avivamiento del cielo, del mover del Espíritu, que va a traer cientos y cientos que van a correr a los pies de Jesucristo. Son niveles de la gracia de Dios, de la fe del cielo que Él ha depositado sobre nosotros. Y cuando Dios nos avisa algo, uno tiene que prepararse, porque es eso que Él está por hacer. Quiero animarles a los intercesores: hay que interceder más que nunca, no parar un minuto, 24 horas de oración. Y si ya estás involucrado, gloria a Dios, y te animo a que lo sigas. Pero si tienes un llamado para orar y todavía no estás involucrado, involúcrate, porque el cielo lo golpeamos en oración insistente. Clamamos al Dios de los cielos que descienda su gracia. Y ustedes van a ver cuando la unción del Espíritu va descendiendo, los demonios que habían tomado con adulterio y rotura del hogar se tienen que ir y los hogares se restauran. Las opresiones del diablo que habían venido con escasez, con pobreza, con deuda, se tienen que ir y la prosperidad llega. Los dolores y la angustia y la tristeza que habían venido por algunos demonios se van y el gozo de Dios toma ese lugar.
Así que quiero animarte. Dios puede usar el medio que Él quiera. Dios puede usar a quien Él quiera. Pero sí quiero que sepas que el interés de Dios está manifestado para tu vida. Y para esta iglesia, y para nuestra ciudad, y para nuestra nación. Y hay un río de avivamiento que está fluyendo, y prepárate. Pero prepara tu corazón, límpialo. Límpialo. Sírvele al Señor con un corazón limpio. Haz como esta muchacha y predica y di cuenta que Jesús sigue haciendo milagros. Si fueras al profeta en Israel, verías que esa lepra se sana. Y él le creyó y se fue y volvió sano. No es tiempo para callar, es tiempo para predicar. Es tiempo para declarar y para proclamar el evangelio de Jesucristo. No sé si tenemos aceite en botellas ahora, no sé si los tenemos, porque ¿tenemos algo? Porque Dios va a usar tus manos para llevar sanidad también. Y nosotros compartimos de la unción que Dios ha depositado sobre nosotros cuando te damos el aceite. Y unimos nuestra fe y el don y la gracia que Dios puso con nosotros contigo. Siempre que le des la gloria a Dios y no cobres ni recibas regalos por ir a orar por alguien, Dios escuchará tu oración. Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Y si nuestro corazón es humilde, porque por ahí Dios le usa a alguien y después ya se cree Dios. No necesito de nadie, yo solo y el Espíritu Santo, y se aparta solo. Va a ser un problema. Es preferible que Dios no te use, a no ser que si es que te enorgulleces. Pero si mantienes un corazón humilde, unido en el cuerpo de Cristo, la gracia del Señor va a fluir sobre tu vida. Yo creo que Dios está queriendo mover sus aguas aquí entre nosotros. Pero algunas vidas van a decir: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Quiero buscarte, me santificaré, dejaré de pecar, dejaré el enojo, perdonaré, te buscaré con todo mi corazón. Y aquí estoy, Señor, úsame por favor. Úsame por favor. Usa mis labios como usaste la vida de esta niña para llevar salvación, salud. Y dijo el profeta Eliseo: y todos sepan que hay profeta de Dios en Israel. Y todos sepan que Jesús está vivo entre nosotros. Murió y resucitó y vive para siempre. En 3 semanas tenemos Pascua. Y aquellos que creen en lo que hoy les he compartido y creen que Dios puede usar sus vidas, les animo: prepárense, comiencen a orar, prediquen, hablen a alguien, porque vas a sentir el renuevo del gozo de la salvación sobre tu vida. Lo vas a sentir. Hay muchos hermanos, preciosos hermanos, pero que en este tiempo del año pasado, del confinamiento, se apagaron. Pero en ti hay fuego. En ti hay fuego. En ti hay fuego del Espíritu Santo. Ve, tenemos que encenderlos a nuestros hermanos. Aquel que conoce y aquel que nunca conoció al Señor. Encontrarás algunos Robert por ahí que se van a querer parar allá en el fondo, listo para salir, pero sabes que el Espíritu Santo los va a traer hasta que prediquen el evangelio. Aleluya, aleluya.
Si me hubieras visto a mí hace 30 y algo de años, ibas a decir, pero Dios puede usar a este flaquito. De hecho, en una de las primeras iglesias que empezamos, no sé qué le habrá dicho el pastor de mí, si bueno o malo, no sé, pero me había enviado a ir allá a ayudar a la iglesia. Toqué el timbre, en esa época no había Facebook, no había nada de eso. Y cuando la persona que estaba a cargo del lugar abre la puerta así, dice, sí, ¿qué necesita? Y yo soy Robert, y me miró así de arriba abajo, ¿vos sos Robert? Sí, ¿qué? No sabes a quién Dios puede usar, al que no le das ni 5. Así que Dios puede usarme también. Así que Dios puede usarme también. Gracias Jesús, gracias Jesús.